Hola, ¿qué tal mis amigos de YouTube? Bienvenidos a otro video más del canal. ¿Vibra mucho tu cortadora de césped y no sabes cuál es el motivo? Pues quédate hasta el final del video que yo te voy a decir el motivo y cómo solucionarlo, ¿ok? Vamos a ello. Miren esta cortadora, por ejemplo, vibra un montón. Vamos a probarlo. Como vieron, vibra tanto que esto me lo botó para arriba y se abrió la tapa de la gasolina. Y tenemos todo esto chorreado de aceite debido a la vibración. Hay dos motivos por los cuales puede vibrar una cortadora. Uno puede ser el eje torcido. El eje del motor, este motor tiene un eje allá abajo que mueve las aspas. Este eje puede estar torcido. Ese es uno. Si ese es el motivo, ya la cortadora ya no sirve, porque cambiar ese eje sale carísimo y ya no vale la pena arreglar una cortadora vieja. El segundo motivo puede ser la aspa que se quebró un lado. Al quebrarse un lado, tenemos una aspa más corta de un lado y más larga del otro. Entonces el motor gira boom, 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 boom. Entonces ese movimiento, si multiplicamos la velocidad, hace que vibre tremendamente la cortadora. Entonces lo que vamos a hacer ahora es identificar cuál es el motivo por el cual esta cortadora está vibrando. Bien, para hacer esta prueba, lo primero que tenemos que hacer es sacar el cable de bujía, que es este. Simplemente lo jalamos y sale. Siguiente paso es sacar la bujía con una llave 17 milímetros. Y la bujía está ahí, es esa. Entonces, metemos la llave y aflojamos. Ahora sí salió la bujía. Y es hora de volcarla a la cortadora. ¿Cómo se vuelca correctamente una cortadora? Acá tenemos el filtro de aire y acá tenemos el caño de escape. Si la volcamos para este lado, se nos daña el filtro del aire. Entonces una cortadora siempre se vuelca para este lado. Como ven aquí, ya la tenemos volcada la cortadora. A simple vista ya es la aspa que está quebrada. Miren, este lado es más largo y este lado es más cortito. Y aquí se nota que se ha quebrado. Ahora lo que falta verificar es si con este golpe que ha recibido la cuchilla no se ha doblado el eje. Entonces para eso necesitamos sacar la cuchilla. Para sacar la cuchilla necesitamos una maderita así como esta para detenerla y una llave 16 para sacar este tornillo de aquí. Esta maderita lo que hace es evitar que esto rote mientras nosotros aflojamos el tornillo. Entonces esta maderita la vamos a poner aquí. Entonces estamos listos para sacar el tornillo. Ahora sí sacamos la tuerca. Ahí, no lo movas ahí, agárralo. Ahora sí salió el tornillo y salió con la planchita, así. Y ahora solo queda sacar la cuchilla. Como ven, aquí está quebrada, ¿la ven? Y eso hace que la cortadora se desbalancee y empiece a vibrar. Suscríbanse al canal. Ahorita vamos a hacer la prueba para ver si este eje está doblado o no. Esta prueba consiste en poner este alicate como referencia. Yo le voy a dar vuelta ya al arranque y esto, si es que está torcido, esto se va a mover abiertamente, va a ser una elipse o un círculo aquí. Si es que está esto recto, esto no se va a mover y va a girar ahí mismo en su eje. Entonces ponemos la referencia lo más cerquita que posible sin toparlo y voy a jalar el motor.
Como ven, el eje no hace ningún tipo de elipse y gira en su sitio, lo que significa que el eje no se dobló. Si el eje chocara el alicate, estaría doblado el eje, pero en este caso no lo está. Afortunadamente esta cortadora se salvó. Le cambiamos el aspa y ya queda solucionado. Como ven, esta es la aspa nueva, la hemos comprado. Le voy a dejar el link en la descripción del video para que la puedan comprar. Es una aspa de 21 pulgadas para esta cortadora. Si la comparamos con la vieja, ahí la tenemos, hay diferencia. Claro, la vieja está quebrada y la nueva está entera. Entonces vamos a cambiarla. Ok, ahora sí colocamos la cuchilla. Tiene que ser en esta posición, no así. Así no. Así tiene que ser en esta posición. La colocamos en su sitio y colocamos su tornillo. Ahora sí, para ajustarlo, tenemos que ajustar este tornillo a 40 libras-pie. Para ajustarlo, usamos esta vez al lado contrario. Ahí simplemente lo agarra. Y yo le doy el torque. Ahí, ajusto. Ahí ajustó ya. Ok. Y ahí quedó nuestra cuchilla. El siguiente paso la ponemos de pie. Ya le vamos a buscar el tornillo a eso. Ahora sí es hora de colocar la bujía. Ahí está la bujía, ya la lavamos con gasolina y tenemos que meterla allá en su agujero. Ahora sí la ajustamos la bujía con la llave 17. Y ahí la ajustamos no mucho y ahí está bien. El cable de la bujía. Ahora sí vamos a hacer la prueba. Como ven, ya no vibra, quedó bien. Y funciona la primera. Ese humo que bota es por todo el aceite que tenía. Es hasta que lo limpie o se evapore el aceite. Pero ya está bien, funcionó la primera. Eso no quería. Como vieron, vibra tanto que esto me lo botó para arriba y se abrió la tapa de la gasolina. A ver. Perfecto. Quedó muy bien. Ahora sí vamos a cortar ese pedacito de césped. Está cortando súper bien. Ahorita la máquina tiene problemas con las llantas. No obedece aquí el acelerador. El acelerador no obedece, pero bueno, ese es tema de otro video. Cuando lo arregle, yo lo filmo y lo subo. Pero lo importante es que la máquina funciona. La salvamos de la basura, porque prácticamente a los técnicos que fui me dijeron que ya era chatarra. ¿Vieron qué fácil es arreglarle la cortadora? Ustedes mismos lo pueden hacer en casa.
Bueno, mis amigos, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya servido. No olviden suscribirse, denle like y compartan. Sobre todo suscríbanse, que les conviene porque nosotros les traemos videos útiles a su bolsillo, es decir, a su celular. Muchas gracias por vernos. Bye.